Y esperemos, y ahí estamos. Muy buenas tardes a todos, a todas, amigos y amigas de Psiconvivencia. Gusto inmenso de saludarles en este viernes 30 de abril del año 2021, en edición especial. Queremos juntarnos a conversar un ratito para ir finalizando la semana, una semana cargada de mucha información para quienes nos gusta la política, la sociedad. Así que ya los invitamos a que puedan sumarse a nuestra transmisión, enviar preguntas, comentarios. Hoy tenemos un invitado especial, así que vamos a tratar de sacarle el jugo lo máximo posible a nuestro querido amigo que después voy a dar pase para presentar. Sin antes agradecer siempre a nuestros panelistas, saludamos inmensamente a nuestra querida Andrea González Farías. Andrea, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Dónde estás? ¿En Santiago? Hola Michael, no, no estoy, me pillaste. ¿Por qué no me preguntaste eso antes? Sí, no, no estoy El en sol. Santiago, estoy No, escapada, estoy escapada. ya, estás escapada. No hay problema. Estás escapada en la imaginación de la vida. Muy bien, eso es lo que quería decir. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por siempre apañar y acompañarnos en este programa, que también es tu programa, así que... Sí, bien, bien, feliz acá de estar con ustedes de nuevo, los extrañaba como siempre, estuve de nuevo un poco ausente, pero feliz de aquí estar con ustedes y esta conversación, así que esperemos que sea una conversación entretenida, que nos divertamos y que aprendamos cosas. Así es, saludamos a nuestro querido amigo también, Ítalo Gallegos Pulido, co-constructor de este programa, productor en sus inicios. Eh, así que, ¿se puede decir o no? Sí, se puede decir, po. No, ¿qué anda Ah, diciendo? no sé. Ah, ya, no lo No, decimos entonces. no, si no es No, no lo, necesario. no lo decimos entonces. Amiguito Ítalo, ¿cómo estás? Gusto Oye, saludarte, gracias por que acompañarnos. andamos con secreto hoy día. No, gusto saludarte, Michael, a ti también, Andrea, bueno, a nuestro invitado, que obviamente bueno, un honor poder compartir con Alejandro, que ya Michael va a dar las referencias necesarias, pero también siempre es bueno compartir con Andrea, con Michael, estas instancias de conversación, donde de verdad que a mí me han servido muchísimo, he aprendido mucho, he podido tener acceso a información sin pagar ni uno, no pagar un seminario, nada, magíster, diplomado, nada, y obviamente eso no lo agradece. Y también puede aportar poco en la conversación, el análisis, la reflexión, así que muchas gracias, Michael, y saludar a toda también la comunidad que nos sigue siempre en estos Sí. programas. Sí, esto, nuestros invitados y invitadas en congreso, ¿ah? Ahí los pilláis, ahí conversáis un rato y con suerte sí que te leen la pregunta cuando te dicen, ya, alguien quiere preguntar algo y te pasan un papelito para que la escribáis, con suerte ahí los pescan. Así que siempre muy agradecidos de la generosidad de todas las personas que quieren acompañarnos en esta instancia de conversación. Bueno, y vamos a saludar a nuestro invitado al día de hoy, po. Multifacético, nuestro querido amigo Alejandro Barros de la Cruz. Él es geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, geopolítico y magíster en relaciones exteriores. Eh, una persona que tiene una opinión muy importante de diversos temas, ya saber de política internacional, hay que ponerle para eso. Así que muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Él, para también, yo sé que muchos y muchas la conocen porque ya se está empezando a conectar la gente, forma parte de dos podcasts que son transmitidos por una red importantísima a nivel mundial. No vamos a decir el nombre porque nosotros no nos dan crédito. Así que, pero que no, que ustedes pueden pillar en Spotify. Eh, Tiene un podcast que habla acerca de política, geopolítica, sociedad, que se llama Entre los Archivos, que yo sugiero, que nosotros sugerimos que ustedes ahí ya lo puedan buscar en Spotify, y también forma parte con su grupo de amigos de este podcast, que es el más escuchado de Latinoamérica, que se llama Tomás va a morir. Así que muchísimas gracias, Alejandro, un gusto inmenso, como decía Ítalo, el tenerte aquí con nosotros en este tiempecito de conversación y reflexión.
No, gracias a ti, Michael, por la invitación. También saludo a Andrea y a Ítalo. Y voy a repetir lo que estaba diciendo, que ustedes dicen un invitado muy especial, pero la verdad que el que tiene el honor de estar acá soy yo, porque yo estuve mirando su página de Facebook y la cantidad de invitados y de primerísimo nivel que tienen, de la mejor calidad, me dejó de verdad muy, muy, muy sorprendido. De verdad, yo terminé triste, disminuido después de ver tal calidad de personas que han pasado por acá. Así que bueno tener la oportunidad y esperemos que esta sea una conversación provechosa, por lo menos, por lo bajo. Así es. Bueno, y vamos a abrir los fuegos, querido amigo, de esta conversación con la primera pregunta que nosotros siempre hacemos, porque si algo la pandemia, he ido cambiando el discurso, ¿se dan cuenta? O sea, para no decir lo mismo, después ustedes me hacen bullying con respecto a eso, es que la pandemia nos hizo humanizarnos un poco más, ¿ya? Es importante formar comunidad, de esto no salimos solos. Mucho tiempo se nos dijo que solos y solas era la única clave para poder tener el bienestar máximo, ¿ya? O la felicidad, como quieran definirlo. Y nosotros, algunos nos creímos ese cuento, ¿ah? Como que el individualismo y todo el proceso. Bueno, ya Margaret Thatcher lo decía en Inglaterra, que la sociedad no existía. Entonces, ya podrán ustedes más o menos dimensionar el por qué nosotros tenemos como esquematizado ese tipo de consignas. Así que desde el humano, querido amigo Alejandro, ¿cómo ha estado usted? ¿Cómo ha sido vivir todo este proceso de pandemia? ¿Cómo ha estado tu familia en este año y medio de confinamiento, este año y medio de peste, que sin duda ha tenido repercusiones negativas? También hay que decirlo, una oportunidad, pero ha sido muy doloroso para mucha gente. Nosotros estamos en una burbuja de nuestros privilegios, eh, pero, pero uno no puede estar ajeno de que está pasando mucha cosa negativa en mucha gente, y principalmente en nuestro país. Así que desde esa dinámica, amigo, desde esa mirada, ¿cómo ha sido vivir todo esto? Mira, primero reafirmar lo que dices tú, que efectivamente el momento pandémico que estamos viviendo es un momento en general malo para quizás la gran mayoría de personas, no solo de este país, sino del mundo entero, ya salvo al mundo yo como analista internacional, pero Chile no se queda atrás y mira, yo nos puedo decir si para bien o quizás lamentablemente, si me comparo con otra gente que lo está pasando mal, quizás estoy, como dices tú, en una burbuja porque por suerte, no, personalmente la pandemia no me ha pegado tan mal. Me ha pegado muy mal quizás en la parte psicológica, en el aburrimiento, en las relaciones con mis amigos, en la relación con mi familia, pero por otro lado nunca había estado tan productivo como en la pandemia, he hecho muchas cosas, entonces quizás por un lado, o sea, no es que agradezca la pandemia, nadie lo puede agradecer, pero en lo personal, si tú me preguntas a mí, creo que lo he sabido sobrellevar bien en ese sentido. Ahora tú a mí me preguntaste por mi familia, por ejemplo. Lamentablemente, yo tengo una familia que está muy esparcida por el territorio nacional y, pucha, me da un poco de lata, pero he tenido muy poco contacto con ellos. Aquí sí que tratando de sobrellevar la soledad nomás del encierro. Yo vivo solo y acá me dedico a crear podcast y a tocar un poco de piano cuando puedo. No toco bien, lo digo al tiro, pero trato de. Sí, sí, bueno. Eh, ¿Quiénes te escuchamos el piano? No, bien, ¿ah? Bien ahí dándole es difícil hacerlo, así que le doy el pase al tiro a los chiquillos, pero cuenta, tú estuviste en Irlanda. Sí, fui el año 2000, pucha, que si lo digo se va a notar que soy más viejo de lo que parezco. Fui el año 2005 a Irlanda, a hacer como Ya, una especie de work and holiday, pero no era work and holiday, era otro programa, ¿ya? Y era de trabajo voluntario. Así que estuve un año, o sea, estuve 8 meses, de hecho, en Irlanda, y el resto del año estuve viajando muy poco por Europa, pero algo alcancé a viajar, porque como era voluntario no gané mucho dinero para viajar tampoco, entonces, pero viví un año en Irlanda a los 19 años. Gran sí, experiencia. El frío te lo sí. encargo, la humedad te la encargo, los días cortos te lo encargo, pero hay que acostumbrarse al estilo de vida irlandés. ¿Y sabes por qué te lo pregunto, Alejandro? Porque a mí me gustó mucho, no sé si el capítulo anterior de Tomás va a morir o no sé, no este, el anterior, hiciste como una analogía muy interesante con respecto a la pandemia y el embarcarse.
que el vivir estos tiempos de pandemia es como embarcarse. Me gustaría que nos pudiese hablar un poquito acerca de eso, que la pudieses contar, porque no sé si los chiquillos tuvieron la posibilidad de escucharlo, pero fue muy interesante. Ya, esa analogía que hago, lo voy a decir, nace de dos cosas. Nace, en primer lugar, de que yo fui marinero un tiempo, marinero civil, participé en una organización de rescate náutico. Entonces me gusta mucho el tema náutico. Y ahí el embarcarse es un tema serio, es una metáfora que significa algo. Y además que yo sigo, muy mal seguida, pero sigo al fin y al cabo, la filosofía del estoicismo. No soy un gran fanático de ella, porque hay cosas con las que discrepo, y encuentro que está bien igual adaptarla, uno no tiene que quedarse con lo escrito al pie de la letra. Y una cosa que no me gusta del estoicismo es que el estoicismo es muy determinista, como que en su planteamiento más duro te dice las cosas son como son, acata, aguanta. Yo creo que uno tiene de alguna manera de cambiar la naturaleza de eso. Pero hay una metáfora, y acá recurro al estoicismo más duro, porque hoy en día es poco lo que podemos hacer. Entonces quizás en este momento es donde exactamente, en vez de luchar contra la corriente, tenemos que navegar con la corriente. El estoicismo tiene una metáfora que dice que la vida es como si tú fueras un perro amarrado a una carreta que va en movimiento. Nunca te vas a poder desatar y vas a tener que vivir tu vida con ella. Lo único que puedes hacer tú es controlar qué tan larga es la cuerda que te ata a esa carreta que va en movimiento. ¿Ya? Y ahí yo dije la metáfora de embarcarse. Cuando uno se embarca, si un día tú, por ejemplo, con una película de misterio, suspenso, quedas inconsciente y tú despiertas y estás en la mitad del mar, ¿qué puedes hacer al respecto? Nada. Solamente puedes esperar a que el barco llegue a puerto. Mientras tanto, puedes hacer todo lo que el barco, las nuevas circunstancias te ofrecen para sobrellevar tu navegación, pero mientras estás navegando por estas aguas que pueden ser turbulentas o calmas en diferentes momentos, uno tiene que asumir con coraje, con todos los atributos positivos que se pueda, y con un gran estoicismo, que está navegando en ese momento en un barco que va y que eventualmente va a llegar a puerto. Perdón. Esta navegación del COVID nos ha tocado bien larga, ya vamos casi para el segundo año, y no es cómodo, pero yo, como te lo digo, en este momento no es mucho lo que quizás la gente puede hacer, y creo que quizás es un buen momento de poder entregar, entender, dejar de luchar contra esas... Bueno, tú eres psicólogo, yo creo que estás diciendo que este tipo está hablando puras tonteras, pero No, pero el momento de, con calma, con la mente fría, que a mí es un tema que me interesa mucho, la frialdad en las acciones del ser humano, esperar pasivamente y con calma interna la llegada a puerto, porque tarde o temprano se va a llegar. Quizás no todos lleguen, eso quizás es la parte más terrible, no todos los marineros siempre llegan a puerto, quizás hay mucha gente que no, pero optemos por eso sí, hay que pensar que la gente que sí va a llegar a puerto, usemos esa filosofía para sentarnos, mirar el mar por mientras y esperar a que se llegue a buen puerto, como digo. Sí, sí. Interesante analogía. Amigo Ítalo, ¿no? No sé, ¿quién quiere partir? ¿Ítalo o Andrea? No sé, Andrea. ¿Quiere partir, Andrea? Sí. Dale, Ítalo, porque yo le quiero hacer una pregunta de otra cosa, entonces no quiero sacarlos del tema. Yo también. Ya. Entonces, Mira, vamos a pasar a otra cosa, que es un poco lo que la propaganda decía, ¿cierto? Participación ciudadana, sistema político, pero voy a utilizar tu misma analogía. Con todo lo que estamos viviendo como sistema político, ¿qué hacemos? ¿Esperamos llegar a puerto? ¿Nos quedan cuántos? 9 meses de un término de gobierno, que las cosas vayan sucediendo como tienen que suceder. No, yo creo que respecto a la vida personal, a la pandemia y a las ganas de ir al mall, uno tiene que aplicarse como eso. Si estamos hablando de la política, estamos quizás navegando también, pero vamos directo a una cascada, por lo tanto hay que maniobrar. Hay que hacer, como en marinería se llama, hay que maniobrar al respecto. Estamos en la mitad de un proceso constituyente. En 2 semanas se vienen elecciones. Es una elección que tiene una papeleta de este porte. Por lo tanto, yo digo al tiro a la gente que esté escuchando, por favor, lleguen a votar con su candidato ya escogido de la casa. Porque si no,
no es bueno que uno gaste más de 1 minuto y medio por persona en la votación. Infórmense, por lo tanto, vean por quién van a votar. Si no van a votar por nadie, quieren dibujar ahí un garabato en la papeleta, pero por favor no tomen esas decisiones en el momento. La cosa es que eso sirve como metáfora para entender que estamos, respecto a la política, sí estamos en aguas turbulentas. Claro. ¿Ya? Y tanto el capitán como el marinero tienen que tomar acciones al respecto y maniobrar y hacer lo concreto. O sea, estamos en un proceso importante de política nacional, vamos a tener una cantidad de elecciones que nunca se habían tenido en la historia de este país, hay mucha controversia y choque político, y una cosa que pasó con el estallido social del 18 de octubre del año 2019 es que nunca antes la gente se había interesado tanto por la política, lo cual es bastante bueno, siempre y cuando esas ansias no vayan en declive, que es muy típico quizás de la cultura humana, tener un súper hype de interés y después lentamente que vaya decayendo. Por lo tanto, hay que mantenerla, siento yo, el triciclo andando de todas maneras, así que no aplica, como te digo, en ese caso, siento yo. No, sí, de todas maneras. Bueno, claro, lo que decías tú, estamos viviendo como una situación política donde, de alguna manera, yo creo que estamos pasando a un nuevo escenario del sistema político, del sistema democrático en nuestro país. Creo que hay distintos factores como que al final y al cabo se han ido configurando y estamos viviendo una situación que es sumamente compleja, pero también una situación que perfectamente puede ser de mucho aprendizaje. Y ahí, como dice Alejandro, sin lugar a duda, seguir utilizando la analogía de la navegación, claro, el proceso constituyente puede ser un buen salvavidas para que el tránsito de a lo mejor o esta evolución que tiene que tener el sistema sea también dentro, digamos, de una institucionalidad y que no sea fuera de una institucionalidad, ¿ya? Sino que sea dentro, y cómo se va transformando desde adentro, cómo a lo mejor van a ir apareciendo nuevos grupos de, digamos, de representación, ¿ya? Porque dentro de estas elecciones que se vienen se juega mucho eso, cómo se va a barajar cómo va a estar barajado el naipe cuando se elijan, por ejemplo, los constituyentes. Va a ser sumamente interesante a lo mejor el porcentaje que aparezcan ahí de independientes, va a ser interesante cómo van a estar representadas las fuerzas políticas que ya nosotros conocemos, que son las más tradicionales. Entonces hay mucho ahí, pero también hay algo que hoy día se analiza mucho y que tiene mucho que ver y que tiene que ver con el capitán del barco. El capitán que tiene que conducir. ¿Tú cómo visualizas, principalmente de tu expertise como geógrafo, también de tu expertise en materias de, digamos, a niveles internacionales? ¿Cómo visualizas tú esta conducción, los caminos que se están tomando? Claramente la situación crítica que estamos viendo como pandemia no favorece en nada porque tienes que tomar decisiones difíciles. Entonces, a lo mejor sí pareciera ser que la analogía puede ir o puede ser, digamos, adecuada en función de que a lo mejor si no hubiese estado en pandemia, sí el barco tenía que haberse quedado tranquilo y esperar que navegara para poder tomar las decisiones, pero la pandemia no te permite eso. Tienes que tomar decisiones que son sumamente importantes porque por un lado tienes tiene una crisis política, por otro lado tiene una crisis sanitaria, por otro lado tiene una crisis económica, etc. Y la pregunta va a eso, tú dentro de este sistema, dentro de este liderazgo, ¿tú cómo visualizas en torno a la conducción que se está generando? ¿Te refieres específicamente a una figura del liderazgo en No, específico? no, porque estamos acá, bueno, está el Ejecutivo, está el Legislativo, está también el Poder Judicial. Sí, sí, es que es una cosa súper importante que quizás mucha gente me ha dado cuenta que se desconoce respecto al sistema democrático, es que los sistemas democráticos occidentales, liberales, hijos de la Ilustración, etcétera, 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 el Estado está dividido en poderes, ¿ya? Y aunque nosotros tenemos un presidencialismo, como se dice, monárquico súper exacerbado, el presidente no es un monarca absoluto como existían antes, Luis XVI y los reyes, sino que él tiene, y eso es lo importante de una constitución, que la constitución le dice exactamente cuáles son las atribuciones y capacidades del presidente, cuáles son las atribuciones y capacidades del poder legislativo, del poder judicial y de todas las organizaciones que son extra, que no corresponden, o sea, que son autónomas, etcétera, etcétera.
Entonces, yo siento acá que de alguna manera, mediáticamente, toda la mala gestión le cae sobre los hombros del presidente de la República, porque hay es que no es un mito, porque es verdad, sino pero que hay una tendencia muy típica de nosotros de creer que el presidente es el monarca absoluto que soluciona todos los problemas de todos y que tiene que estar metido en todo. Pero los otros poderes del Estado, lamentablemente, también, si uno mira la encuesta que salió ayer, ¿cuál era, perdón? Ya se me fue, la CEP, perdón, eso, se me confunde con los otros poderes del Estado están tan mal evaluados como lo está el Poder Ejecutivo. De hecho, la justicia ordinaria, la justicia penal, tiene cientos de fallos a diario, pero sale un fallo que no es complaciente con el clamor popular, e inmediatamente hay que lapidar a la justicia porque es corrupta, porque es... Entonces esto que es la famosa, que ya se viene hablando hace mucho tiempo, la caída de las instituciones está más marcado que nunca. Y lamentablemente la democracia se sostiene en instituciones. ¿Ya? Una vez que las instituciones caen, se vuelve al hombre o al ser humano primigenio aquel que solucionaba sus problemas por fuera del Estado de Derecho, y ahí es donde las cosas empiezan a fallar. Entonces, lo que estábamos hablando antes, ¿estará Chile a 1 o 2 pasos de caer en ese abismo? Yo creo que todavía no. ¿Ya? Pero efectivamente un temblorcito a lo que se entiende por democracia, por Estado de Derecho y por todas las cosas que a nosotros nos han puesto quizás orgullosos a lo largo de los últimos 500 años, que ponen en jaque, y las democracias a nivel mundial efectivamente están muy, muy, muy en jaque, y para el caso chileno no deja de ser diferente. La gente ya no cree en las instituciones, la gente ya no cree en los políticos, la gente ya no cree en los partidos políticos. Todo el mundo dice que los senadores y diputados van a puro dormir al Senado, al Congreso, y uno sabe que trabajan harto, ¿ya? Ganan bien también, pero trabajan harto, o sea, nadie puede decir que no trabajan, que están en su casa en la piscina tomando sol. Pero por alguna razón, bueno, quizás ustedes pueden discrepar en esto, independientemente de lo que se haga, o quizás lo que se hizo estuvo muy mal, esto está muy, muy, muy mal visto. Entonces, este buque que dices tú, efectivamente está varado dando vueltas a lo tonto. Y este proceso constituyente es el salvavidas para sacarnos de ahí, efectivamente. ¿Ya? No sé si ustedes piensan así, pero uno ve un país un poco como dañado, dañado en el corazón de todos nosotros. Algo hay ahí. Sí, yo creo, bueno, que le das como ahí en el punto, y quería como juntar un poco lo que estábamos conversando, porque estaba reflexionando sobre esto del estoicismo y la analogía que están haciendo del barco, y lo conversábamos en el primer programa que tuvimos, que no tuvimos invitados, y es como este proceso de pandemia nos ha entregado, con todas las dificultades y lo mal que lo hemos pasado como sociedad, también algunas oportunidades de repensarnos, de replantearnos, de reconfigurarnos, tanto como personas como sociedad. Entonces creemos como que de alguna forma también estos momentos de crisis, post estallido social y con pandemia, también se generan o se van abriendo ciertas oportunidades para repensar las cosas. Y con respecto a ese repensamiento, también lo hemos conversado en otros programas con algunos políticos sobre el tema de esta desconexión que hay hoy día dentro de la política con respecto a la ciudadanía, o desde la política hacia la ciudadanía, que parece que la política fuera un mundo aparte, que además como que se valían entre ellos, pero como con un total desconocimiento con respecto a lo que vive o lo que está pasando en el resto del país, en el resto de la sociedad, que es el 90%, 99% del resto de la gente. Y bueno, yo te quería hacer como la pregunta un poco desde ahí, porque bueno, vimos que tú te especializaste en geopolítica y luego te especializaste en relaciones internacionales. Y quería preguntarte con respecto a eso, porque las relaciones internacionales son un mundo también bastante estructurado. Ya vemos la diplomacia que tiene códigos bastante específicos de acción, y que muchas veces dentro de la ciudadanía también puede ser un espacio que se ve bastante lejano.
Entonces, yo quería preguntarte cómo lo ves, porque nos hemos preguntado también en este programa en algunas ocasiones sobre la diferenciación o cómo tanto el fondo como las formas afectan dentro de este distanciamiento de la política con la ciudadanía. Entonces, no sé si me explico bien, pero la idea es como preguntarte cómo percibes tú desde ese punto, cómo los códigos y la forma de hacer política se ha distanciado y qué crees tú que son las cosas que pueden ir mutando, porque, por ejemplo, esta perspectiva también lo que hemos conversado desde la horizontalidad, perdón, desde la verticalidad de las relaciones es algo que a raíz de la reconfiguración de los medios de comunicación y otras cosas, hoy día como que estaba un poco upside. Entonces, quizá, no sé, ¿cómo lo ves tú desde ahí? Los que están fuera de la caja son los que... Es como que esta forma de hacer política quizás tan vertical, hoy día ya no hace tanto sentido dentro de la sociedad y tengo la impresión de que las relaciones internacionales, por ejemplo, tienen mucho de eso. Entonces quería preguntarte a ti cómo lo ves como desde ahí. A ver, vamos por la parte de las relaciones internacionales primero. Aunque tú no lo creas, las relaciones internacionales son por lejos el lugar donde se da la política más dura y quizás como más teórica que pueda haber. O sea, toda la teoría de la política es ahí, porque hay un principio en relaciones internacionales. La geopolítica, cuando uno habla de geopolítica, está hablando simplemente de política, tal cual como se le aplica a los ciudadanos, a los grupos de poder, pero los actores dejan de ser estos grupos de poder y pasan a ser países. ¿Ya? Entonces, política entre países, y los países llegan a acuerdos, llegan a cosas así. Pero en el escenario internacional no existe un poder superior coercitivo llamado Estado. O sea, no existe un poder en el planeta Tierra, un poder coercitivo que imponga una ley superior. Por lo tanto, en el escenario internacional reina la anarquía. ¿Y en la anarquía quién gana? ¿El más vivo o el más fuerte? Eso digo, en el mundo de las relaciones internacionales es muy, muy, muy despiadado, cruel y poco teórico. En el mundo de las guerras, el mundo del espionaje, el mundo de las alianzas, el mundo de la cosa que es así. ¿Y cuál es el objetivo de cada país? Se puede describir de muchas maneras. Algunos dicen proyectar el poder nacional, porque en un juego de suma cero, o tú proyectas poder, o los otros países proyectan poder sobre ti. Y si el objetivo último, que siempre lo es tener bienestar y progreso para tu propio país, tú tienes que ser capaz de primero proyectar para que no te pisotee. Y ya hemos visto en la historia de la humanidad cuántas veces un país es pisoteado por otro porque no tiene las capacidades de defenderse. Y ahí viene todo el mundo de la defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, respecto al caso chileno, bueno, tengo que hacer un paréntesis, que tal como tú decías, Chile, lamentablemente, y a mí me da mucha pena, como politólogo internacionalista, es un país, o debe ser quizás el país, bueno, la verdad que no conozco a otro, no puedo saberlo, pero que menos mira para afuera, por lo menos de la región. O sea, si tú ves la sección de noticias internacionales en cualquier canal de un noticiero nacional, 2 minutos y medio. O sea, ¿cómo en 2 minutos y medio alcanzas a resumir todo lo que está pasando en el mundo? Y yo que tengo que estar al tanto de lo que pasa en el mundo, sé que te podría dar para 4 horas de notas y cosas. 2 minutos y medio, de los cuales por lo menos la mitad del tiempo son que nació un panda o una jirafita en el zoológico de no sé dónde. ¿Ya? Porque siempre, siempre terminan así. Entonces, la verdad que Chile, y también responde a una tradición, Chile es un país que tiene una tradición neutral, aunque nosotros somos aliados estratégicos de Occidente, de Estados Unidos. En términos de alianzas militares y de guerras, Chile se ha mantenido neutral, ¿ya? Chile podría haber participado en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero se mantuvo fuera cuando Bush vino a pedirle ayuda a Lagos respecto a participar en la incursión a Irak que se hizo junto a la OTAN, se mantuvo afuera. En general, Chile se mantiene afuera y Chile es un país que dice, vamos a preocuparnos de lo que pasa acá con nosotros. ¿Ya? No Sí, sé, ¿para bueno, dónde más? siempre se ha hablado un poco de las relaciones internacionales que Chile actúa como isla, tanto como porque está rodeado de mar y cordillera, que dentro de las relaciones internacionales siempre se ha puesto como una posición de isla. No sé para dónde más, ¿queréis que enfocara la pregunta? Disculpa. No, es como hablar de lo mismo, estoy como reafirmando lo que tú estás diciendo, que siempre se ha hablado claro, que Chile siempre tiende a actuar como isla, a preocuparse de la cosa interna y no tanto como de las Y, relaciones con el resto. yo les puedo complementar un poquito más para que Alejandro profundice también ese tema que está Por súper favor. interesante.
¿cuál es el rol del canciller hoy? Porque parece que el canciller dice A y la cosa es B. Entonces, el canciller... Además de ser un premio, digamos, de su tendencia, de su sector político, dices tú. ¿O? Sí, pero aparte de eso, o sea, uno escucha sin ser experto en las relaciones internacionales como que, claro, o sea, dice A, pero resulta que todo lo que pasa es B, o dice B y todo lo que pasa es A. Entonces, me imagino yo que el canciller es el que representa las políticas y todo el proceso de gobierno del Ejecutivo y la figura del presidente, ¿verdad? ¿O no, Alejandro? Así me lo imagino. Entonces, si tú Más o tienes menos una sí, pero persona... no, pero sí. Más o menos, esa es mi respuesta. Porque, Más o menos sí, pero sí, no, pero sí. ¿Por qué me porque, por refiero con ejemplo, esto? porque nosotros vamos a tener, ya por segunda vez, tuvimos a la profesora Paulina Astroza, que es de la Universidad de Concepción. Ella es experta en Derecho, pero principalmente se basa en el tema de las relaciones internacionales. Y ella, desde su rol académico, de la investigación, refuta muchísimo al rol que está teniendo en este momento el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, desde tu mirada, y complementando lo que decía Andrea, ¿se está haciendo bien esa política exterior o ya en verdad refleja lo que está pasando en Chile nomás? Históricamente, hasta el fallo de la Haya con Perú, que ¿se acuerdan que cambiaron el Sí, límite marítimo y sí. hicieron una diagonal? Si había una cosa de la que Chile en respecto a temas políticos de alta política estaba orgulloso, era al trabajo de Cancillería o a la visión de relaciones internacionales que tenía Chile. ¿Por Bueno, después qué? pasó con Bolivia también, pues. ¿Qué cosa? ¿La Haya? Sí, Pero el último fallo de la Haya fue a favor de Chile. Sí, sí, pues, sí, el po. de Perú fue Fue en ahí, contra. Sí, fue en contra, sí, claro. sí, Tuvimos que claro. entregar. No te digo que después de Bolivia, como que nos fuimos para arriba, pues nos fuimos, como Sí, que sí. volvimos Ah, ya, bueno, pero el punto es por qué se encontraba que era tan bueno esto. Porque el Ministerio de Relaciones, y eso tiene mucho que ver con el presidencialismo y un tema muy importante para el proceso constituyente, porque el presidencial, o sea, perdón, porque el único ministerio que había logrado mantener su fama de que trabaja para el Estado de Chile y no para el gobierno era Cancillería. ¿Ya? Efectivamente. Y eso era muy buen visto, porque efectivamente los temas cuando yo hablo de alta política, me refiero a las cosas que solamente el Estado puede hacer. Entregar justicia, relaciones exteriores, defensa y seguridad. Son tareas exclusivas del Estado, nadie más las puede hacer. Entonces son como, ¿ya? Lo demás está el debate, si lo hacen los dos juntos, solo uno, solo el otro. ¿Ya? Pero ahí está el debate, pero no existe la justicia privada y no existen las relaciones internacionales privadas, eso lo hace solamente el Estado de Chile. Bueno, de la alta política, perdón, el Ministerio de Relaciones Exteriores era uno que lo hacía bastante bien. Hasta que se cometió un error, quizá. Bueno, es que no me quiero meter en el tema de cómo son los litigios en la Haya y las cosas así, pero no sé si escucharon hablar de una vez de la teoría de las cuerdas separadas, que fue con la que Chile se presentó a la Haya, que decía, nuestros problemas limítrofes con Perú son una cosa y los negocios de las empresas chilenas con Perú son otra cosa, cuerdas separadas. Y era una muy mala estrategia, resultó serla. Porque en geopolítica tenéis que ir con todo. No podéis separar las cuerdas. Entonces, y lamentablemente fue una teoría, no teoría, pero fue una estrategia quizás impulsada por el primer gobierno de Piñera, que obviamente por su tendencia política le interesaba mucho el tema comercial con los países vecinos. Entonces apostó por esa teoría y resultó que fue muy mala y no fue muy mala en la Haya y empezaron a decir que había que salirse del pacto de Bogotá y bla, 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 muchas cosas que obviamente caen y terminan súper mal. ¿Ya? Pero hasta ese entonces, como te digo, el Ministerio de Relaciones Exteriores era muy buen visto. De hecho, los cancilleres siempre tenían por lejos la aprobación más alta de todo, siempre en todas las encuestas, el canciller era el que tenía la aprobación más alta. Y de un momento a otro, también se fue a pique, al igual que todo el resto de instituciones. Y hoy en día hemos visto que al parecer es simplemente un puesto de coteo político más, que también responde ya, dejó de responder a los intereses superiores de la nación, sino que empezó a responder a los intereses del gobierno de turno y nuevamente se decayó. Ahora, ¿a qué me refiero con que esto es importante?
Porque quizás en la nueva constitución, ya que estamos hablando de eso, una manera de restar o disminuir el presidencialismo extremo es darle más autonomía a los ministros de estos tipos de ministerios que tienen que responder al Estado y no al presidente, y quitarle ese poder al presidente y dejarlo exclusivamente a cargo de un ministerio que tenga, ojalá neutralidad y ojalá visión de Estado. Y eso pasa con las cancillerías, porque son por lejos eso. ¿Ah? Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país que mira para afuera, el cargo más importante después del presidente no es el vicepresidente y no es el ministro del Interior. Es el secretario de Estado, que es, en otras palabras, el ministro de Relaciones Internacionales. Estados Unidos, que es un país que, a diferencia de Chile, sí mira para afuera y está todo el rato mirando para afuera, lo más importante que tienen ellos es su relación con el resto del mundo. No hay nada más importante que eso. Interesante. Sí, no sé si Andrea ahorita lo quieren seguir con esta temática, porque yo quiero hacer mi pregunta, volverlo un Pasemos poquito al otro. al proceso chileno. No, solamente estaba leyendo algunos comentarios de Facebook y quería igual leérselos porque dice, saludos Alejandro, lo amo. Qué tremendo invitado, gracias. Saludos don archivista y a todos los presentes. Un gusto escucharlo. Alejandro, hacen te sonrojar. amo. Oye, pero hartos mensajes de Todos te aman. amor. Tenéis varios fans, Alejandro, activista La verdad que- constituyente, sos grande. Fue Me hacen sonrojar, Popeye. gracias. No, espérate, es que más abajo dicen, qué coherencia y sabiduría que tiene Alejandro por la cresta, me excita. Alejandro, sos un crack grande. Saludos a la gente que está mirando. La verdad es que, la verdad es que tenemos que transparentar esto más Súper que bien. como geopolítico, lo trajimos como sex symbol a nuestro querido amigo Alejandro. Multifacético. Sí. Tenía que leerlo. Alejandro, yo quiero llevarte al tema democrático. Mira, la democracia, en mi opinión, se basa en un principio que decía, y como tú estabas hablando de Estados Unidos, de Abraham Lincoln. Ya decía que puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a todos todo el tiempo. Pero lo que no puedes hacer es engañar a todo el mundo todo el tiempo. ¿Ya? Nuestras figuras políticas hoy, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo ves tú a la oposición, por ejemplo, en este proceso democrático? ¿Lo ves con el objetivo de sacar provecho de lo que estamos viviendo políticamente, o lo ves desde un punto de vista de la transparencia, porque están representando a un pueblo que es soberano, que debiese primar en toda esta dinámica y en todo esto que estamos viviendo? No sé cómo nos están engañando todo el tiempo, nos están engañando, nos quisieron engañar un poco después. ¿Cómo ves tú ese proceso No democrático? sabía La que la importancia de la democracia democracia. estaba construida en base a esa frase de Abraham Lincoln, pero bueno, agregarlo a la lista de qué es lo que tiene que tener una democracia. Mira, te voy a hacer una pregunta. Imagínate que un día te peleas con Ítalo, porque quieren separar este canal. ¿Ya? ¿Y quién se queda con los derechos? ¿Quién se queda con los derechos? Entonces tú contratas al mejor abogado de esos abogados chupasangre que cobran $1.000.000 la hora, y Ítalo también al suyo. ¿Ya? Y después tú ves pasando por la calle y ves que los dos abogados están tomándose un pisco sour en el Hyatt. ¿Encontrarías que esos abogados son malos abogados o son buenos abogados? Que se lo están realmente, que tu abogado está realmente con tu causa o no, porque está compartiendo con el abogado de Ítalo. Claro, yo parto de la base que ese proceso es de negociación, ¿verdad? Donde de alguna otra forma entiendo que si mi representante está haciendo eso es porque está Bueno, que bueno que lo comprometido con mi estén causa. mirando con el prima positivo, porque otra persona diría, Claro, "Ah, independiente están de... todos arreglados", y eso es lo que pasa, están todos No, arreglados, son todos iguales, y solo buscan sus intereses. claro, o Entonces, sea, por eso la pregunta, cuando un político de izquierda va al cumpleaños de un político de derecha, ¿está comprometido con su causa o al final es un cara raja que solo busca sus intereses propios? ¿Ya? Es una pregunta que es importante, sí, porque sí. a veces, y a nosotros nos daba mucha lata ver que políticos en el Congreso se tiraran los peores insultos. ¿Cómo es posible que aprobaras esta ley? No, ¿cómo es posible tú? Bla, bla, bla. Y acto seguido, en el pasillo conversando como si nada. Y eso a la ciudadanía le causaba mucho, mucho, mucho ruido.
Y empezó este mito de que no, si está todo arreglado, no, si buscan solamente sus propios intereses y buscan eso. Entonces, el político de antes, que era, y estoy hablando de 1940, este oligarca que tenía la diplomacia y la caballerosidad por sobre todas las cosas, pasó a ser reemplazado por un político de redes sociales que lo que busca más que nada es el conflicto más que el entendimiento. Yo no puedo decirte ahora, y tendría que pensarlo, cuál de los dos políticos es el que mejor le hace a su nación. ¿Ya? A veces yo extraño el político antiguo porque de verdad esta sobrecarga de como instinto, no sé cómo decirlo, pero esta sobrecarga que tienen los políticos ahora de no poder sentarse y argumentar con argumentos y no entender y no escuchar, a mí como que me cansa un poco. Y el otro efecto que siento yo que ha hecho muy mal es la aparición de las redes sociales. La aparición de las redes sociales es un fenómeno que el mundo entero, menos China, bueno, y varios países más que no son democráticos, ya, digamos democracia, perdón, que los países democráticos no han sabido cómo lidiar con ellas, porque vinieron a cambiar las reglas del juego drásticamente, ¿ya? Entonces, ya están apareciendo debates. Las redes sociales tienen que estar prohibidas para menores de edad. Las redes sociales tienen que estar reguladas respecto a su contenido. Las redes sociales esto y esto otro, porque a pesar de que ¿cuánto llevará? ¿10 años que salió Facebook? ¿Ya? 5 años que ya se explotó, cambiaron drásticamente las reglas del juego de la política, tanto así que hubo un presidente del país más importante del mundo que se decía que hacía política por Twitter. Sí. Que buscaba la controversia y buscaba levantar las pasiones negativas, lamentablemente, a través de Twitter. Entonces, si tú me preguntas si es que yo creo que la clase política de esa manera está dando la altura, no. Definitivamente no. Yo creo que falta un poco más de diplomacia a la antigua y creo que hay que aprender a lidiar con este tema de la popularidad, de las redes, de la funa, del sketch, de la cuña. Las cuñas también las hacen súper mal a la gente. Uno dice bla, 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 y te sacan un bla que es malo y se viraliza. Entonces tú que hay como que dijiste bla, 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 ble, y ese ble es una forma de la cosa. Entonces, no sé, a mí me parece muy extraño la manera de hacer política del siglo XXI. No puedo decir, porque no tengo cómo saberlo, y no creo, que los políticos quieran hacer el mal, ¿ya? O estén velando efectivamente solamente por sus propios intereses. Pero de que da la impresión que sí, lo da. ¿Ya? Sí. Es interesante lo que planteas y le voy a dar el pase ahora a Ítalo, porque hay un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, sí, que acuñó el término psicopolítica y lo hizo como la transformación de lo que decía Michel Foucault, con la biopolítica. Entonces a través de las redes sociales lo cambió a la psicopolítica. Y bueno, y en este libro de psicopolítica, él explica muy bien de lo que tú estás planteando, de cómo estas redes, cómo el populismo está llegando, y cómo la manipulación también de lo que pensamos y de lo que creemos a través de las fake news y a todo esto, va cambiando el proceso democrático. Por eso que él plantea que ese tipo de acciones están llevando al derrumbe de la democracia en sí misma. Así que, amigo Ítalo, por favor. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Alejandro en torno a que, claro, cuando nosotros veíamos esa escena, ¿cierto?, del político de derecha con el de izquierda, a lo mejor tomándose un jugo, eran como tenían lazos familiares, claro, se generaba cierta desconfianza. Pero yo creo que todo esto se agudiza cuando ya empiezan a evidenciarse temas que de alguna manera vienen ya como todo lo que nosotros pensábamos que podía ocurrir, ocurría. Ya, no sé, por ejemplo, este tema del financiamiento, por ejemplo, ilegal de la política. Ya, como Ponce Lerú, ¿cierto?, fue financiando prácticamente la transversalidad de los partidos políticos de forma ilegal, que no hubiese sido nada, a lo mejor hubiese tenido un impacto también si hubiese sido legal.
pero de la forma que lo hizo también, obviamente, empeora más las cosas todavía. Entonces, de alguna manera, como que toda esa desconfianza de alguno, esto hecho, otro hecho, por ejemplo, como los de Cortés, y así, claro, pues, fueron dando a entender que en realidad, muchas veces, que no era tan solo que lo pensábamos, sino que realmente es así. Y a partir de ahí, ¿cierto? A lo mejor, o eso, digamos, son causas por las cuales hoy día las personas pensamos y piensan que, oye, mira, sí, en realidad, pucha, han estado todo este tiempo tomando decisiones para sus propios fines, intereses personales, intereses de sus partidos políticos, y al final y al cabo nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, quienes le otorgamos el poder, somos el último de la lista en la toma de decisiones. ¿Ya? Ahora, sin embargo, por ejemplo, mientras conversaba Alejandro, yo pensaba, decía, al final y al cabo, este sistema de competitividad que se instala, y que claro, se instala como modelo económico, pero que empieza a entrar en todos los ámbitos de la vida social, es el mismo sistema que al final y al cabo está haciendo que esta cuestión se esté derrumbando. Porque si tú pensáis, al final y al cabo, ya por las redes sociales o por lo que sea, es esta constante negación del otro. ¿Cachai? De un lado por el otro lado, o sea, es constantemente tratar, por ejemplo, de poder ganar un voto. ¿Cómo lo hago? No dando a conocer, ¿cierto?, cuáles son mis virtudes, mis propuestas, sino que en realidad negando que el otro puede tener propuestas mejor que yo, por ejemplo. Entonces, al final y al cabo de esa cuestión, tú cuando entras en un proceso competitivo y empiezas a negar al otro, te empiezas a negar a sí mismo, y es una cuestión en escalada, porque al final y al cabo termina en un escenario donde ya competiste tanto con el otro que ya nadie cree ni siquiera en uno ni en otro. ¿Cachai? Entonces, ¿en qué creemos? Y al final y al cabo es como un sistema que se basa en esos principios, claramente va a llegar a un punto en que se va a derrumbar, pues se va a debilitar a tal punto, ¿cierto?, que no sean considerados, digamos, como caminos válidos de representatividad. Y yo pienso, por ejemplo, que lo que nosotros hoy día vemos es eso, o sea, los partidos políticos en la misma encuesta tienen un 2% de confianza de parte de la ciudadanía. Entonces, y esa desconfianza no es construida por, digamos, por lo que la gente ve en las redes sociales ni nada de eso, sino que también hay harto de lo que realmente se ha podido como comprobar o evidenciar, y que de alguna manera, ¿cierto?, las personas también dicen, bueno, ya basta de esto. Y yo por eso, antes de que entráramos al aire, decía que en realidad yo considero que estamos en un nuevo escenario democrático, y donde de alguna manera hay un gran porcentaje de personas en nuestro país que no ve en los partidos políticos el mecanismo de representatividad democrática que a lo mejor debiese ser. ¿Ya? Mira, las ironías de la vida. Yo creo que con el tema, con todo lo que dijiste, no lo puedo resumir en una sola cosa. Lo más importante que hay que conversar acá es sobre la democracia en sí. Y esto es un hecho, no es cosa abierta a debatir el tema de que la democracia en sí, o una democracia perfecta, no existe. ¿Ya? O sea, uno decir, los griegos tenían democracia porque todos tomaban todas las decisiones. Mentira, todos los varones, y además tenían esclavos, entonces podían darse la lata de, o sea, el lujo de no trabajar y dedicarse a la política. Pero en la vida real las cosas son bastante más difíciles que eso. Uno tiene que ser realista y tomar en cuenta cómo son las cosas. Y no existe un sistema, o no se ha diseñado, o todavía no aparece una persona que pueda decir, esto es, o se entiende, una democracia perfecta y que además se pueda aplicar. Simplemente hay ideas vagas de lo que debería o podría ser una democracia perfecta y mecanismos sobre los cuales esas democracias se implementan. El más común del mundo es la democracia representativa, donde como uno tiene más cosas que hacer que andar tomando decisiones políticas todo el día, le encarga esa misión a un representante y le dice, ya, tú a partir de ahora con un buen sueldo vas a tomar las decisiones sobre tales y tales temas, y otra autoridad sobre estos otros y otros temas. Y así uno puede, de alguna manera, seguir con su vida. ¿Ya? Yo supongo que no todo el mundo, hay varios hoy en día que les gustaría participar más en política, pero no todo el mundo tampoco quiere hacerlo. Entonces,
Tampoco es cosa de obligar a una persona que quiere dedicar su vida a criar caballos y decirle no dude que fuera del juego. ¿Ya? La democracia participativa de alguna manera intenta representar a todos sin representar a nadie a la vez. Y este juego como medio confuso ha hecho que esté muy, 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 muy criticada. Ahora, las nuevas tecnologías han permitido que aparezcan nuevas herramientas que permiten lo que antes era imposible. ¿Ya? Y los nuevos mecanismos también que pueden estar en la nueva constitución, como la creación popular de leyes, que se puede hacer una ley que no tenga que ser un representante. ¿Ya? Hoy en día, si yo quiero que se apruebe una ley, yo tengo que ir, y por algo existen supuestamente lo que se llaman las semanas distritales, yo tengo que ir con mi representante, que uno debería saber quién es por su distrito, y decirle, oye, he estado pensando tal ley, ¿qué te parece si la haces? ¿Ya? Te puedo asegurar que a Ponce Lerú le va mejor con eso que a mí, cuando le va a preguntar a su representante que haga la ley. ¿Ya? Ya. Pero con este mecanismo de creación popular de leyes, no hay que ir donde el representante. Nos juntamos entre nosotros, juntamos el quórum que se necesita y la ley va automáticamente a trámite. Es un mecanismo bueno. También con el voto digital y con otras cosas. Pero como te digo, el problema es que nunca va a haber una democracia perfecta porque no pueden, porque por lógica no tiene sentido que todas las personas tomen todas las decisiones en todo momento. Imagínate ahora tú tenés que terminar este en vivo y si ya tengo que ir a tomar las decisiones de mañana. Decisión número 1. ¿Cuál va a ser el almuerzo del colegio de Panguipulli? Hay 3 opciones. Oh, qué democrático, porque el almuerzo de los colegios lo eligió todo Chile, pero no carece de sentido. O sea, hay decisiones que corresponden a autoridades locales que son pertinentes, que son capaces y que saben hacer su trabajo. ¿Ya? Yo sé que suena más democrático que todos tomemos todas las decisiones, pero hay grandes decisiones que se toman de las cuales nosotros sí queríamos ser parte. Y ahí es donde nos molesta y nos hace ruido. Por lo tanto, esta nueva constitución sí puede incluir mecanismos que, por lo menos respecto a eso, se haga. No costaría nada, no costaría nada que por lo menos se hagan 2 plebiscitos al año, ¿ya? Con votación general como las votaciones, que es el mejor sistema, creo yo, no, más que un asambleísmo, más que hacerle caso al que más hace ruido, el voto popular. Donde haya diversos temas que sean temas de contingencia nacional y que a todo el mundo le interese participar. Y se hacen 2 al año, como en muchos países del mundo, y así ciertos temas la población puede participar. ¿Ya? Por ejemplo, el revotar o el repensar la ley de pesca, que hubo mucho ruido, pero no existían las herramientas legales para abolirla. ¿Ya? Entonces, ciertas cosas así. Y esas cosas pueden estar de nuevo. Claro. Tal como estábamos hablando antes, no sé si lo hablamos en la conversación previa o ya al aire, las democracias son por lejos, y yo lo digo como internacionalista, el sistema político más frágil que existe en el mundo. ¿Ya? O sea, una democracia tú la haces así, ¡tink! Y cae. Y han caído, pero en todos lados, ¿ya? Pero constantemente. Las dictaduras, todo lo contrario, son muy difíciles sacárselas de encima, ¿ya? Pero las democracias caen, y la democracia hay que protegerla desde adentro. Bueno, de afuera también, los países democráticos compran misiles para defenderse, porque, pues, pero eso ya es otro tema. Pero hay que defenderla desde adentro, y las democracias que han caído por problemas internos son muchas. Y de eso también tenemos que cuidarnos. ¿Ya? Es súper frágil, puede caer, como digo, por fuera o por dentro, y es mucho más probable y lamentablemente que caiga desde adentro una democracia. ¿Andrea? Sí, bueno, lo estábamos conversando antes de estar al Ya, aire, salió que es eso. esta fragilidad que tienen Sí. las democracias, y que yo también tengo la impresión que, bueno, como todo régimen político, también su fragilidad recae en quienes representan el régimen. Que pasó, por ejemplo, en las principales también revoluciones, cuando cayeron los zares, cuando hubo la Revolución Francesa, que lo que se empezó a gestar fue esta desconexión también de quienes representaban y tenían el poder con respecto a la gente, a la ciudadanía, a las personas, que finalmente ya no da para más y bueno, empiezan a buscar otras formas de hacer
hacer la política. Y bueno, eso era lo que quería comentarte, preguntarte en la pregunta anterior, porque tenía relación con esto. Bueno, tú nos contaste ahora que tú tienes como un poco de nostalgia por este político como a la antigua, como este político más diplomático con respecto a las formas de hacer política. Pero yo te quería preguntar para andar un poquito más en eso antes de que termináramos el programa, porque claro, da la impresión de que esto ha mutado más allá que por los actos mismos de la política, sino que porque, por ejemplo, las redes sociales lo que han hecho es democratizar mucho la información. Entonces, probablemente, porque el mundo político hoy día es muy pequeño y antes probablemente era más pequeño, había muchas relaciones humanas entre representantes de un lado y representantes del otro. Ahora quizás, claro, lo que pasa es que la ciudadanía tiene más acceso a eso a través de las redes sociales y por eso está este como sentir un poco de traición o de desconfianza con respecto a quienes nos están representando. Entonces, claro, lo que apuntaba en esa pregunta era cómo lo veías tú con respecto a como esa desconexión, esa falta de representación que hoy día están teniendo los políticos, pero con respecto a la forma. Entonces, claro, pues la diplomacia también tiene una forma bastante vertical de ejercer la política. ¿Tú crees, por ejemplo, que deberíamos volver a tener estas formas verticales de hacer política? ¿O quizás crees que estas cosas deberían ir mutando también como va mutando la sociedad? No, yo estoy abierto mucho a plantear mecanismos horizontales de participación, que fue lo que dije, o sea, hacer mayor cantidad de referéndum de todo tipo. O sea, hoy en día la tecnología, el avance y la misma sociedad nos ofrece mecanismos para que haya o se haga una política diferente, porque antiguamente se elegía el representante y el representante quedaba ahí con su cargo de semidios. Y la única, lamentablemente, yo nunca he sido muy amigo de las marchas, no porque las encuentre malas, sino porque creo que no funcionan, ¿ya? O sea, lamentablemente, el corrupto tiene más probabilidades de conseguir lo que quiere que el tipo que va a la marcha, ¿ya? Y efectivamente es así, o sea, es lamentable, pero si tú miras la cosa desde la perspectiva dura, desde el dato duro, el Juego de Tronos o el House of Cards que se da en el mundo político, ¿ya? Es salir a reclamar y a pedir algo, pocas veces se lo consigue. Y eso está muy malo, ¿ya? Pero lamentablemente o era así o fue así, o sea, los mecanismos para conseguir, si un día me despierto con una idea y digo, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar todos los pinos de esta calle por álamos, ¿ya? Por plátanos orientales, para que la gente ande ahí llena de estornudos. ¿Cómo lo hago? Organizo una marcha, nadie me va a escuchar, ¿no? Me hago un partido político y me meto a la política y después de 5 años ya soy suficientemente afianzado como a poder hacer una ley que reemplace los pinos por la cuestión. O simplemente me cueteo, o sea, claro, me meto en el mundo de la política y hago mis cuestiones así, media chuñuñas por aquí y por allá, en 2 meses lo logro. ¿Ya? ¿Terrible? Es terrible, pero efectivamente es así. ¿Ya? O sea, si uno mira desde la política más dura, y por eso estas series, como te digo, Juego de Tronos o House of Cards, eran tan impactantes porque decían, ¿y así funciona el mundo de la política? Así funciona el mundo de la política, y así ha funcionado desde el Imperio Romano hasta el día de hoy. O sea, tenlo por seguro. ¿Ya? Entonces la pregunta es, si al igual, y ha pasado muchas veces, porque 500 millones de veces en la historia de la humanidad, los ciudadanos, la gente, se ha aburrido de esto y ha dicho, ¿hasta cuándo? Y han derrocado el sistema o lo han cambiado por las buenas, pero ha tratado de cambiar y se ha logrado por un tiempo y a veces vuelven a caer y a veces no. Nosotros no podemos decir que quizá en algunos países que tienen una muy buena manera de vivir y una democracia muy participativa, no los voy a acusar de corruptos. Entonces voy a de buena fe creer que lo hacen bien. ¿Cómo podemos hacer entonces para que Chile lo haga bien? Yo creo que sí existen mecanismos hoy en día que no existían en el Imperio Romano, que no existían en la Edad Media, para que sí haya una participación mucho más horizontal de la ciudadanía o de todas las personas o del que esté motivado en hacer algo para participar. ¿Ya? Aún así, y acá es cuando como me pongo un poco más duro en mi discurso, lamentablemente yo creo firmemente
que la democracia, si que vamos a defender la democracia como sistema de gobierno, por lo menos pseudo ideal al cual queremos aspirar, se sostiene en instituciones, ¿ya? Y yo siempre, por ejemplo, este ejemplo lo di en mi podcast. La institución del matrimonio, ¿ya? Cuando los dos miembros no quieren o no confían en la institución del matrimonio, pueden disolver el matrimonio, ¿ya? Pero lamentablemente los países no se pueden, o sea, se pueden, ha pasado, hay países que se han disuelto, ¿ya? La ex Yugoslavia y muchos otros, pero no queremos eso para Chile, nosotros queremos reforzar la institución de Chile. ¿Cómo se hace? Bueno, que el matrimonio muestre lo suyo, y los dos miembros del matrimonio dicen, ya pues matrimonio, haz lo tuyo, arregla esta cuestión. Y ahí es donde lamentablemente las instituciones solamente tienen el valor que la ciudadanía les da. Y ahí es donde me da miedo a mí que la democracia pueda ser fallado, porque si nosotros no valorizamos las instituciones o volvemos a creer en las instituciones caen, porque las instituciones, esto es como la B de Vendetta. Les decía, el Parlamento es un símbolo, no significa nada. Es uno el que le da valor al matrimonio, es uno como ciudadano el que le da valor a la institución del presidente de la República, a la institución del Congreso Nacional, a la institución de las leyes, a la institución de lo que sea, porque está formado en la democracia por instituciones abstractas que obviamente tienen un edificio con una dirección, pero la institución en sí es abstracta. Y ahí es donde me asusto porque efectivamente nadie quiere creer en el matrimonio. Ah, mi matrimonio no vale nada, ojalá se mueran, son todos corruptos. Pero el matrimonio no se va a salvar, este matrimonio social que reúne a todas las personas de este país no se va a salvar, si no son los propios miembros del matrimonio los que vuelven a creer en el matrimonio. Ahora, no estoy diciendo que los políticos no tienen que hacer nada, porque los políticos también son parte de este matrimonio, que es una parte muy importante, ¿ya? Pero lamentablemente en esto yo creo que tenemos que ser todos los que de alguna manera u otra volvamos a confiar. Ahora, una persona podrá decir, es que yo no me puedo levantar de un día para otro y volver a confiar, ¿ya? No es fácil, no, pues no es fácil. Entonces uno puede hacer como que confía, ya sabéis que voy a volver a confiar en ti, tenéis mi confianza. O tiene que haber algún símbolo que restaure la confianza. Y hasta ahora el único símbolo que hay y el que esperamos que por favor nos traiga esta reintegración social, política, entre todos, es la nueva Constitución. Yo lo veo así. Bueno, ahí tenemos puestas nuestras esperanzas. Es interesante lo que ustedes estaban planteando, chiquillos, porque, bueno, vamos a entrar a la política de Twitter y todo, pero hoy en Twitter el concepto y el hashtag más hablado es el tema de la cocina. Entonces hay algunos políticos que están tuiteando que ahora resulta que dialogar para algunos es sinónimo de cocina. Y tiene harto que ver con lo que estábamos planteando, porque se pensaba que los políticos se ponían de acuerdo en ciertas cosas, pero no de cara a la gente, sino que en la cocina. Entonces ya las cosas salían como listas, en vez de poder generar un proceso de reflexión transparente entre todos y todas. Pucha, podríamos estar hablando muchísimo rato acá, ya pasó el tiempo volando. Nuestra querida Andrea leyó algunos mensajes en Facebook. Ah, muy bueno. Sí, hay otros que... Oye, no sé, hay una pregunta ahí. Esteban Pérez dice, ¿está en peligro la democracia? Te pregunta. Sí. Y yo quería leer también a Cristian, que nos increpa, porque nos dice, oye, léanme a mí, yo también quiero que sepa que lo amo. Él es Cristian Vargas. Sí. Bueno, de alguna otra forma hemos dado respuesta a esto, que si está en peligro la democracia o no. Hay algunos que sí, hay otros que no. Christopher Coronado también dice, el problema se genera porque en nuestro sistema representativo los políticos trabajan casi con un cheque en blanco. Al momento de recibir nuestros votos, se supone que trabajan con toda nuestra autorización. Bueno, la democracia representativa también ahí es donde juega un rol Claro. de análisis principal.
Que es donde dice Alejandro que es bueno incorporar mecanismos de democracia Claro. directa, porque le da el contrapeso. Sí, sí, Claro, claro, yo creo que el tema de la representación propiamente tal no es lo que se cuestiona. Sí, yo creo que la gente, por ejemplo, si seguimos con, por ejemplo, las dos cámaras, la gente igual va a ir a votar a elegir sus representantes con la misma fe que lo hacía antes. Si el tema es que cómo garantizamos de que esas personas realmente te van a representar. ¿Sí? Y yo pienso que no tiene que ver con que realmente te van a preguntar todas las decisiones que van a tomar, sino que principalmente van a ser capaces de poder primero transparentar su accionar, transparentar sus decisiones, ¿sí? ¿Por qué votáis de esta manera o por qué votáis de esta otra manera? Y claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, de que claro, si tú incorporas estos mecanismos de democracia directa, por ejemplo, como los plebiscitos, claro, pues les das contrapeso, porque de alguna otra manera, ¿cierto? Tienes posibilidades de que, en este caso, la ciudadanía se pueda manifestar, ¿cierto?, frente a temas que son de discusión pública, o que se denominan como los temas polémicos a nivel, digamos, de discusión pública. Entonces, claro, eso sirve. Ahora, pero para cerrar el punto, porque yo, por ejemplo, particularmente pienso que la democracia no está, yo no veo a la gente, por ejemplo, que quiere que el presidencialismo, o sea, que la presidencia como institución se acabe, ¿cachai? O se derrumbe. Yo aquí veo claramente, por ejemplo, un malestar profundo con la persona del presidente en particular que está. Yo eso visualizo, pero no veo en las consignas así como que no tengamos más presidente y que nosotros veamos cómo nos organizamos, o con lo mismo con el Congreso. Yo de verdad no veo eso. Yo veo que lo que sí existe mucho malestar, principalmente con la figura del presidente, con la persona del presidente que tenemos actualmente, existe mucho malestar con muchos, digamos, congresistas, pero no lo veo con la institucionalidad propiamente tal, sin perjuicio que obviamente las encuestas también dicen que existe esa desconfianza propiamente tal, esta encuesta que salió, pero no sé, yo no sé, a lo mejor soy muy, creo en la, en la Mira, ciudadanía que respecto, está bien. Mira, sí, está bien. Yo creo que lo que dice Alejandro con el tema de los plebiscitos es como un signo de fe, ¿cachai? Como que incentiven a la gente a poder decir, ya, voy a creer. Pero si no hay un signo por parte de la clase política o de las instituciones que te hagan creer, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que uno diga, ya, listo, sí, voy a creer, voy a darme la posibilidad de creer. Porque al final te vas a dar cuenta que todo va a generar tumbos, y ahí es donde uno se cabrea. Querida Andrea, ya para finalizar, ¿con qué te quedas, con qué te vas de esta tremenda conversación que tuvimos con nuestro querido amigo Alejandro Barro de la Cruz? Uy, tenemos harto, porque de verdad yo me quedo pensando con respecto a varias cosas. Hicimos como harta analogía, ¿cachai? Que me parecen súper interesantes de seguir reflexionando. Este tema como del ejemplo que daba sobre estos abogados que se van a comer y los ves comiendo juntos y que claro, que efectivamente es algo que así sucede, porque efectivamente el mundo político es muy pequeño y se generan estas relaciones humanas en un mundo muy, muy acotado. Los espacios de ejecución política son muy pequeños, el parlamento, los municipios, entonces tienden a haber estas interacciones y se tienden a generar relaciones humanas que van más allá como de la política. Y bueno, también está reflexionando con respecto a esto de la institucionalidad, claro, y el ejemplo del matrimonio, que podemos cambiar los votos, podemos hacer un montón de cosas para que esto funcione, pero también siempre está como este temor o este tema de que al final puede ser que estemos tratando de hacer funcionar algo que ya no funciona y que simplemente a veces se puede decir, no con la institución en sí, pero sí quizás con las personas que forman parte de este acuerdo de decir, bueno, ya hasta aquí nomás llegamos, ¿no? Y o te vas de la casa o me voy yo. Bueno, pero son reflexiones ahí ya que nos quedan para quizás otro momento. Mira, quería hacer Sí, una un datito extra, no me va a tomar mucho tiempo, sobre lo que hablamos de la representación de los políticos.
Yo tengo un capítulo en mi podcast Entre los Archivos donde hablo y me hago la pregunta, un político, un líder, ¿a quién representa? Y di tres opciones. Él tiene que estar de acuerdo, alineado con sus ideales y principios, con sus votantes o con todos. Y esta respuesta ya está un poco en la literatura, no es una respuesta absoluta, pero ya está de alguna manera zanjada. Y es, incluso yo que soy, me encanta leer a Maquiavelo, fue uno de los primeros en decirlo, dice, con todos. ¿Ya? Un líder, porque él tiene un libro que se llama El Príncipe, donde le enseña, en esa época estaba el sistema de los principados, donde le enseña el líder al príncipe y dice, si usted quiere ser un buen líder, siga estos consejos, y le da un montón de consejos. Y uno de ellos es que el presidente, lo que se llama razón de Estado, tiene que ser líder de todos, absolutamente de todos. O sea, sus ideales no importan. Lo siento, señor político, sus ideales no importan. Y sus votantes tampoco. Y esta cuestión suena súper fuerte al principio. ¿Cómo que los valores y los principios de uno no importan? No, pues lamentablemente el trabajo de político es ser líder de Las Condes, de Vitacura, de San Miguel, de Los Espejos o del país. Pero si tú eres líder del país, eres líder desde esta persona hasta esta persona, de Arica a Punta Arenas, de cada una de las personas que habitan ese país, no de los que votaron por ti o no de tus principios. Y un ejemplo de esto, que es uno de los ejemplos más clásicos de razón de Estado, y me irá a la geopolítica antigua, a la historia, fue cuando en la Guerra de los 30 años, el cardenal Richelieu, el primer ministro de Francia durante el gobierno del príncipe, o sea, del rey Luis XIII, apoyó, porque era una guerra entre protestantes y católicos, y los franceses, a pesar de ser católicos, dijeron, ¿importan nuestros valores católicos? No. Y apoyaron a los protestantes, porque si apoyaron a los protestantes, España, que era el país más importante de Europa en esa época, se han preguntado por qué dicen, oye, si España tenía toda América, tenía todo el mundo, ¿por qué el país hoy día es un país que no vale nada? Por eso, porque Francia decidió apoyar a los protestantes para ver caer, era un juego geopolítico de la época, a España, y de esa manera Francia se transformó en el país más importante del mundo. ¿Y cuál fue la razón que dijo el cardenal Richelieu cuando le preguntaron, ¿y usted por qué hizo esto? ¿Por qué traicionó a los católicos? Razón de Estado, lo siento, mi país está primero. ¿Ya? Mis principios, a pesar de que yo soy un cardenal, mis principios no. El país, la nación está primero. Entonces ahí viene el punto. Y es culpa del político y es culpa también del votante, lamentablemente. Pero no voten por malos políticos, no voten por personas que solamente van a estar en función de sus ideales personales, de su búsqueda personal o para favorecer a sus votantes. Voten por una persona que sea un líder de todos y busque el bienestar de todos. Y de esa manera yo creo que se va a legitimizar más la política. O sea, es muy común decir, no, él no es mi alcalde. No, pues sí es tu alcalde, lamentablemente. Si tú vives en esa comuna y él es el alcalde de esa comuna, es tu alcalde. Y tú deberías sentirlo como tu alcalde, y tu alcalde debería sentirte a ti como ciudadano de la comuna, como parte de. Y ahí hay un trato político representado que funciona. Sí, Michael, sé que es súper interesante el punto sí, de vista, porque sé que lo vengo pensando hace rato, porque por todas estas discusiones que se generan. Y yo en realidad yo le he hecho un contrapunto y no le he hecho buena barra a la ideología, ¿cachai? Porque yo pienso que cuando, por ejemplo, de repente los partidos políticos se ven capturados por su ideología. Porque, y pasa esto, claro, porque, claro, que bien, ellos representan una forma de pensar, ya. La gente, todos votan por ellos, bien, ganaron, pero ellos representan a todos. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento, por ejemplo, el todos en realidad quiere algo que no va de acuerdo a tu ideología? ¿A quién vas a representar? ¿A tu ideología o vas a representar a bueno, quien? Eso digo, el manual del buen político ya dice que hay que hacer, pero no se hace. Exacto, y ahí lo que tú dices, pues ahí es donde se generan estas desconfianzas, y ahí es lo que te decía adelante, o sea, al final, claro, la gente dice, bueno, en realidad acá siguen privilegian sus intereses partidistas, sus intereses particulares, etc. Es muy raro lo que pasa con los partidos políticos, porque los partidos políticos dicen están como la institución peor vista en este país, según la última encuesta, y la gente dice, no queremos más partidos políticos, queremos más participación ciudadana. Y si uno usa un poco de lógica, no existe nada más ciudadano que un partido político.
Un partido político es un grupo de ciudadanos que se reúnen donde no se necesita ningún requisito para entrar, cualquiera puede hacerlo, y que se reúnen a defender sus ideas. ¿Y por qué entonces están tan en el suelo los partidos políticos? Es porque fueron Oye, capturados por ideologías baratas y corrupción y todo. oigan, disculpen, es que yo ahí tengo otra percepción y no puedo no decirla. Por Por favor, favor, sí, díganla, tengo que aunque decirla. llevemos Sí, mira. 75, que te recuerda que tenemos un objetivo, dale nomás. No, es que mi percepción ahí con respecto a los partidos políticos es que están también muy lejos de las ideas, porque si bien en la teoría y en el papel se rigen por ideales políticos y que tienen una carta que uno lo puede leer a ver si adhiere carta de ideológicamente, principio, claro, la claro. carta de principio, etcétera. En la práctica, lo que sucede dentro de los partidos políticos es que se generan puras peleas de ego, de quién maneja mayor poder, ocupando su maquinaria política para ganar electoralmente, cuantitativamente, y de esa forma aplasta a otros. Entonces, Lo que pasó en ahí San Ramón, por ejemplo. ¿Te acordás? en muchos lados. Entonces, lo que sucede finalmente, desde mi percepción, es que, claro, si bien en la teoría los partidos políticos son como la forma de representación ciudadana, la ciudadanía no llega a formar parte de esta representación dentro de los partidos políticos, porque hay una maquinaria política al interior de los partidos que oprime a cada quien, o no reprime, no es la palabra, pero deja hacia un lado todas las cosas distintas a los intereses de quienes ostentan el poder, que hacen cualquier cosa para seguir manejando ese poder que tienen. Entonces ahí la conversación que teníamos la otra vez también con la Paula Narváez, que es lo que viene, que se me viene a la mente, y es esta lucha finalmente que termina siendo de egos, ni siquiera de ideas. De hecho, yo siento que toda la controversia que ha existido las últimas semanas respecto a los retiros y a los no retiros ha sido una lucha de egos, o sea, parlamentarismo contra presidencialismo, y que se aportillan de una manera y una vaguedad en el nivel político que a mí me da mucha pena mirarlo así. Sí. José Díaz dice, pero qué tremendo invitado tienen el día de hoy. Excelente, Alejandro Barros. Se agradece que gratuitamente podamos aprender un poco más en esta materia. Saludos a Andrea, Ítalo, Michael y a nuestro querido amigo Alejandro Barros de la Cruz Cross, como lo dice su querido amigo Edo Caroe. Amigo, pasó el tiempo volando. Yo la verdad es que también estamos saliendo por Instagram. Hay algunos mensajes por Instagram, pero orientados como a lo mismo: grande archivista, archivista maestro, el archivista Barros ahí, el irlandés, como también lo Sí, lo eso viene con un epíteto después, pero ha sido una instancia muy, muy enriquecedora, querido Alejandro. La verdad es que te quiero preguntar, ya para ir finalizando, que nos cuente un poquito acerca de este podcast que tienes entre los archivos, que lo pueden revisar por Spotify, que le pueden dar follow, que es lo que de alguna forma también se necesita. ¿Y cuál fue el objetivo que te generó hablar acerca de estos temas que claro, ciertamente no son muy populares? Mira, ¿cómo nació esto? Nació el año pasado, como esta misma época, que se ya pronto estoy a cumplir un año, donde nunca te ha pasado que tienes muchas ganas de decir algo y no tienes dónde decirlo. Me imagino que quizás por eso incluso nació este mismo canal. Yo el único medio que tenía para llegar a la gente era Instagram. Y Instagram, perdón, es por lejos, después de TikTok, la peor red social para comunicar. O sea, historias de 15 segundos, videos máximos de 1 minuto, no sirve, no sirve. ¿Ya? Nos dimos cuenta cómo pasó el tiempo acá. Entonces yo necesito poder expresar mis ideas, porque de repente me daban muchas ganas de comunicar, de explicar, y sobre todo que había tanto malentendido respecto a conceptos, respecto a ideas, o con ideas controversiales que quizás pudiera aclarar, o meterme simplemente en ellas para divagar. Y dije, bueno, voy a hacer otro podcast. Sí, ya sé cómo hacer podcast, porque estoy en Tomas va a morir, y se me ocurrió hacerlo. Entre los archivos, que es un podcast que es de teoría política, pero de teoría más bien de política y relaciones internacionales, ¿ya? Hablo de temas, como le dije, tengo un capítulo sobre qué es la razón de Estado, ¿ya? ¿Qué esta cosa del bien superior de la nación por sobre los intereses personales? Tengo capítulos sobre qué es el poder en relaciones internacionales. O sea, tengo como las mismas cosas que se estudian en teoría política, pero en general más enfocada a las relaciones internacionales, que como les digo, al final es lo mismo. La única diferencia es que no hay personas, hay países. O sea, en relaciones internacionales siempre dice, China tuvo una controversia con tal país.
como si China fuera un caballero y el otro país también fuera una persona. ¿Ya? Es lo mismo, en relaciones internacionales se considera que los individuos, ¿ya? Y en derecho internacional dice los sujetos del derecho internacional son los países. Y son capítulos cortitos como de media hora, ya, porque son temas bien densos, la verdad. No sé si alguien querrá escuchar más a una persona sola hablando con una voz plana respecto al tema. Son capítulos de media hora entonces para que uno no termine cansado sobre diferentes temas y ahí los pueden buscar entre los archivos. Y son sobre diferentes temas de, como lo dije, de teoría Sí. política, donde uno se puede instruir si es que quiere, o también escucharlos y también discrepar si es que hay algún concepto que explique mal o cualquier cosa. Sí. Bueno, nosotros con Andrea e Ítalo estamos muy agradecidos. Vuelvo a repetirte por esta instancia de conversación, esta experiencia de aprendizaje que tuvimos. Un abrazo inmenso, querido Alejandro. Y si Oye, nos puedes te dar... estáis despidiendo como con pena, Michael. No, que estuvo interesante la conversación. No quiero Digo, bajarle el nivel de profundidad y reflexión. Solo agradecer. Eso es lo que nos queda en este momento. Así No, que eso, agradecerle yo a ustedes de nuevo lo mismo. Ahora, con estas cosas yo me doy cuenta lo mucho que me gusta a mí hablar de estas cosas, porque también se me pasó el tiempo volando. Y si el tiempo fuera infinito, iría a buscar algo para tomar y seguiría por horas, porque uno se embala y me siento como en casa, pues, hablando de estos temas con gente que le interesa, entonces es muy entretenido. Repito lo mismo, muchas gracias por invitarme a la instancia, a este panel con tan buenos invitados que han tenido antes. Espero que mi capítulo esté a la altura, ¿ya? Respecto a los otros invitados, que no queden en el olvido. Y eso nomás. Muchas gracias también a todos, entonces, Ítalo, Andrea y Michael por la invitación. muchas gracias. Y nosotros esperemos haber estado a la altura para una linda recomendación con amor. Eso, muchas gracias, Un Alejandro. abrazo, un gusto Ítalo, pasen gigante. lindo fin de semana, cuídense Sí, harto igual, nos y vemos. que les vaya muy, muy, muy bien. que estén muy bien.